En un mundo inundado de animes de temporada, con historias que empiezan fuerte, pero se olvidan al mes, con arcos reciclados y personajes sin rumbo, surge una historia diferente, una que no nació en Japón, sino en un rincón escondido en Latam. Una historia que, con cada capítulo, fue dando a sus protagonistas un propósito, un peso, un alma. Lo que los mueve no es la sangre, ni el dinero, no es el deseo vacío de aventuras sin sentido. Lo que los impulsa es mucho más humano, la necesidad de levantarse tras cada caída, de no rendirse, aunque el destino los golpee una y otra vez. Cada batalla ganada, cada derrota sufrida, se convierte en el motor de su existencia. Esto es nuestro protagonista, conocido hoy como el coleccionista, no fue siempre la leyenda que todos respetan. Su nombre real era Panchito, y durante años fue solo un niño invisible, alguien a quien nadie tomaba en serio. En un día gris, bajo la lluvia, Panchito se detuvo frente a la plaza de su barrio. Allí, otros niños lanzaban sus Beyblades con pasión, riendo, gritando, disfrutando de la adrenalina. Él, con los bolsillos vacíos, solo podía mirar. Se acercó un poco, ilusionado, pero al no tener con qué competir, se fue cabizbajo. No quería que los demás vieran que no tenía absolutamente nada. Fue entonces cuando ocurrió lo inexplicable. Una figura encapuchada emergió de entre las sombras. Su aura se sentía desde lejos. Sin decir palabra, le extendió la mano a Panchito y le entregó un Beyblade. El niño lo sostuvo nervioso. No sabía quién era ese hombre, pero desde ese momento su destino había cambiado. Con su primer Beyblade en mano, Panchito se lanzó a la plaza, pero la realidad fue cruel. Perdió una y otra vez. Los demás se reían de él. Mira, es el coleccionista de derrotas. Ni siquiera vale la pena enfrentarlo. Ese apodo, que nació como burla, se convirtió en su marca. Pero Panchito nunca se rindió. Cada burla era gasolina para él. Cada derrota, una cicatriz que forjaría su carácter. Día tras día, entrenaba, observaba a todos, inventaba sus propias técnicas. Aunque todos lo dieran por muerto, él se mantenía en pie. Al llegar a la adolescencia, el poder del coleccionista empezó a florecer. Algunos dicen que no fue solo gracias al entrenamiento. Según las teorías, Panchito hizo un pacto oculto. Algunos aseguran que fue con un monje que conocía secretos ancestrales, otros que fue un pacto con el diablo. De ese pacto obtuvo sabiduría suprema y un poder sobrenatural, pero a cambio debía aceptar una condición absurda y trágica. No podía tener contacto femenino en toda su vida. Un precio alto, un sacrificio razonable, pero que él aceptó porque sabía que para alcanzar la grandeza debía renunciar a todo lo demás. Con los años, el niño invisible se transformó en un guerrero imposible de vencer. En la plaza de Beyblade ya no se escuchaban risas cuando su nombre aparecía, ahora se escuchaban susurros de miedo. El coleccionista era un muro, un titán. Novatos y veteranos lo retaban con la esperanza de vencerlo, pero uno tras otro caían derrotados. Y lo más inquietante, él nunca se enfadaba, nunca celebraba, nunca perdía el control. Su rostro, estoico, era un misterio que nadie podía descifrar, y aunque era implacable, también mostraba compasión en momentos clave, como cuando le cambiaron el actor de doblaje. O quizás fue él mismo imitando voces, uno de sus tantos poderes ocultos. Y otra digna mencionar, cuando dejó de ganar a Rayo McQueen frente a su madre, para que ese niño tuviera lo que él nunca tuvo, apoyo familiar. Y para el coleccionista, a pesar de que fuera una derrota, la victoria era ver a Rayo McQueen abrazado de su madre. En una pausa entre combates, el joven prodigio, Lord Donna, se acercó con el coleccionista y le preguntó con inocencia: «Coleccionista, ¿por qué sigues jugando Beyblade después de tantos años?» El coleccionista lo miró con serenidad y respondió: «Porque un Beyblade me recuerda cómo funciona la vida. Giras, caes y te vuelves a levantar. No importa cuántas veces te derriben, lo importante es levantarte y luchar una vez más». Esas palabras marcarían a Lord Donna. En ese momento entendió que no se trata solo de ganar, sino de aprender a no rendirse jamás. Mientras el coleccionista se alzaba como leyenda, todos lo miraban con respeto, miedo o admiración, pero entre la multitud había alguien distinto, un chico de mirada intensa que no veía a Panchito como un mito imposible, sino como un faro de luz, un destino a alcanzar. Ese niño era Blader X. Desde pequeño, Blader X observó cada movimiento del coleccionista, veía sus victorias aplastantes y soñaba con el día que estaría frente a él. A diferencia de otros, no lo envidiaba, lo admiraba tanto que quería superarlo. Comenzó su camino en silencio, practicando con un Beyblade sencillo y sus propias manos lastimadas. La plaza se convirtió en su dojo y su máscara con la X fue más que un simple accesorio. Fue su escudo contra el miedo, un símbolo de que ya no era un niño cualquiera. Mientras otros buscaban la gloria inmediata, él aceptaba las derrotas como parte de su entrenamiento. Perder para aprender, caer para levantarse. Ese era su credo. Cada vez que su Beyblade caía al suelo, lo recogía con las manos firmes y volvía a intentarlo. Pasaron los años y al fin llegó el día. Blader X, más fuerte, más seguro, se encontró frente al rival que había estado persiguiendo toda su vida, el coleccionista. Para Panchito era solo otra batalla, para Blader X era la batalla de su vida. El ambiente se congeló al sonar de... 3, 2, 1, go.
Cuando ambos lanzaron sus Beyblades, el público esperaba algo histórico. El coleccionista, con su rostro estoico, no mostró emoción, luchó con la misma calma de siempre. Blader X, en cambio, ardía por dentro. Cada giro de su Beyblade llevaba el peso de años de esfuerzo. El choque fue brutal, pero lo inevitable ocurrió. El coleccionista ganó sin apenas esforzarse. Blader X cayó de rodillas. Para él, era como si el mundo se derrumbara. En ese momento de derrota, Blader X pudo haber abandonado todo, pero no lo hizo. Apretando los dientes, con lágrimas contenidas, hizo un juramento eterno. Algún día te derrotaré, coleccionista. Ese voto no era solo una frase, era un pacto consigo mismo, un destino marcado con fuego. Desde ese instante, Blader X ya no buscaba solo mejorar, buscaba superar a la leyenda, aunque tuviera que sacrificarlo todo. Pero el peso de esa enorme promesa pronto se volvió una carga insoportable. El coleccionista ni siquiera lo recordaba. Para él, Blader X era un rival más en una larga lista. Esa indiferencia lo fue quebrando por dentro. En batallas posteriores, la frustración lo consumía. Cada derrota contra otros rivales era sal sobre la herida. Y cuando volvió a enfrentar al coleccionista, la historia se repitió. Otra derrota, otra mirada fría que lo atravesaba como si ni siquiera existiera. Ese día, Blader X no pudo soportarlo más. Frente al público, se quitó la máscara. El símbolo de su promesa, su orgullo, su identidad, lo arrojó al suelo. Ahí comenzó su transformación. La semilla de la oscuridad germinó. La promesa que lo había elevado ahora empezaba a corromperlo. Blader X estaba dejando de ser Blader X para convertirse en algo mucho más temido. El tiempo siguió su curso. Blader X, el niño que juró vencer al coleccionista, acumuló derrotas y miradas de burla. La máscara ya no imponía respeto, pesaba, hasta que llegaría el día que todo cambió. En un duelo en la plaza, el narrador lo anunció con el nuevo título de El Villano, a lo que él respondería: ¿Cómo que villano? La plaza estalló en risas y el apodo se volvió sentencia. Blader X fue borrado del mapa social. Desde entonces, cada combate fue también contra ese nombre que no eligió. La promesa de que algún día vencería al coleccionista mutó en obsesión. Su mirada se endureció, su lenguaje también. La frustración lo desbordó hasta tal punto que, en plena batalla contra su némesis, dejó salir el rugido que lo definió. Te voy a destrozar. Contra todo pronóstico, llegó el enfrentamiento que lo cambiaría todo. El público esperaba otra caída, pero esta vez el villano leyó cada giro, respondió cada ataque y derrotó finalmente al coleccionista. El villano estaba contento, por fin logró conseguir lo que tantos años le tomó y gozaría totalmente de esta victoria. Aunque se dice que tal vez el coleccionista se dejó ganar por algo más grande. El título del villano ya estaba marcado para él. La plaza lo veía como antagonista, como el rival que nunca sería héroe, pero el destino tenía preparado otra humillación. En medio de un torneo local, surgió un nuevo competidor que usaba máscara y se hacía llamar Blader X. El público lo aclamaba como si fuera la reencarnación del original, pero para sorpresa de todos, ese era el verdadero Blader X, un guerrero digno. El villano, al verlo, sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No solo le habían robado su sueño, ahora también su identidad. Con la voz quebrada por la rabia y la impotencia, gritó frente a todos: Soy el verdadero Blader X. Luego me empezaron a llamar villano. El silencio posterior fue demoledor. Nadie lo defendió, nadie lo reconoció. Para la sociedad, simplemente ya no existía. Ese día, el villano entendió que lo habían borrado por completo. No era un héroe, no era un rival digno, ni siquiera era Blader X. El nombre que él había elegido era solo un villano, un personaje que la sociedad inventó. La ira lo consumía, pero dentro de él quedó una chispa de lo que alguna vez fue, una chispa que se encendió en los momentos menos esperados. En una ocasión, durante una visita a un pueblo pequeño, vio una niña que lloraba porque no tenía un Beyblade para competir. La multitud la ignoraba, nadie creía en ella. El villano, en silencio, se acercó y le entregó uno de los suyos para que la pequeña niña pudiera salvar a su pueblo. El público lo miró sorprendido, un villano haciendo un acto de bondad. Aquello rompió la narrativa que todos se habían construido sobre él. Más tarde, cuando la niña tuvo que enfrentarlo en batalla, él no la subestimó ni se dejó ganar. Luchó con todas sus fuerzas, tratándola como a un igual. Para muchos fue una contradicción, cómo un villano podía mostrar tanta humanidad. Y ahí está la paradoja que lo hace único. Aunque lo apodaran villano, aunque lo condenaron a ser antagonista, dentro de él sigue viviendo el niño que se inspiró en el coleccionista. Un hombre que, aunque lo perdió todo, todavía tiene la capacidad de ser justo, de ser noble. Esa mezcla de tragedia y grandeza hace que para mí sea mi villano favorito. La plaza ya no alcanzaba. La leyenda del coleccionista exigía un escenario mayor, así que nació el evento que todos esperaban, el torneo de derrota al coleccionista. El estadio estaba a reventar, pantallas gigantes, narrador en vivo, el sonido del público que hacía vibrar el suelo con cada lanzamiento. Entre decenas de retadores destacó Lordona, técnica limpia, creatividad para leer ángulos y un temple poco común. Sus victorias no eran solo contundentes, eran elegantes. El público pedía gritos, el cruce soñado, la joven promesa, Lordona contra la leyenda, el coleccionista.
plaza. El choque de generaciones estaba servido. El villano apareció en el centro de la arena, miró a Lordona sin parpadear y le dijo: No me enfrento a este pequeñito. El silencio fue inmediato. Lordona aceptó, no por ego, sino por respeto a la batalla. El arranque fue parejo. El villano atacó con agresividad, buscando romper el ritmo. Lordona respondió con lectura fría, variando alturas y tiempos como si tuviera el duelo mapeado. Chispa, metal y vibración se sentían en el estadio. Cada choque arrancaba un rugido del público. Con el transcurso, la diferencia se hizo evidente. La técnica superó a la furia. El giro del villano se fue apagando hasta detenerse. Y cómo olvidar uno de sus más famosos ataques, el giro izquierdo. No podrás contra el giro izquierdo. Un segundo silencio y luego la marea. El villano solo viene a perder. Escuchaba. El villano bajó la mirada. No fue solo una derrota, fue un veredicto social. Lordona quedó como el matagigantes y ganó con justicia el derecho a enfrentar a la leyenda. Entre pasillos corrió el susurro, igual que con Rayo McQueen. El coleccionista pudo haberse dejado vencer contra el villano en el pasado. Arrogancia, no. Entrenamiento encubierto, tal vez. Prepararlo para algo que ninguno ha nombrado aún. Una amenaza mayor de la que nadie sabe nada, que podría obligar a rivales a pelear del mismo lado. El torneo coronó a un nuevo héroe, sí, pero también dejó la sensación de que la verdadera batalla todavía no comienza. El torneo cierra y el fandom desata teorías. El hombre de la lluvia podría ser, en realidad, Blader X del futuro, buscando redención al iniciar el destino de Panchito. Doble destino. El coleccionista será el villano en otra línea temporal. Por eso se le ve con tanta calma, se entiende a sí mismo. Lordona, catalizador de la unión, o nueva promesa que supere a ambos. Pepe Bicho, antagonista oculto, su spin-off, ganándole al coleccionista, sería una pista de que él mueve los hilos entre las sombras. Y así, entre derrotas, promesas, risas y lágrimas, llegamos al final de este capítulo del anime. El coleccionista y el villano ya no son solo personajes inventados, son símbolos. Uno representa la calma, la disciplina, la grandeza forjada en la lluvia. El otro, la obsesión, la locura, pero también la pasión de nunca rendirse. Lordona aparece como la nueva generación y Pepe Bicho, bueno, sigue siendo Pepe Bicho. Lo que está claro es que esta historia ya no pertenece a un guionista, pertenece a la gente, al fandom, a todos los que cada día inventan un nuevo capítulo del manga, un nuevo clip o una nueva frase que se vuelve parte del lore. Si llegaste hasta aquí, eres de los míos y tenemos el mismo para ti. De este shonen improvisado que nació de la imaginación colectiva, y créeme, esto apenas comienza. De paso, suscríbete a mi TikTok y déjame en los comentarios, ¿tú de qué team eres? ¿Team coleccionista, team villano o team Lordona? Y si de casualidad el coleccionista o el villano están viendo el video, solo quiero decir que soy fan, realmente soy muy fan de lo que representan, de la pasión que despiertan y del fenómeno que crearon haciendo lo que les gusta, jugar Beyblade. También a Lordona un saludo enorme y al gran narrador de esta historia, simplemente gracias por dedicar un canal de Beyblade. Sin ti, nada de esto sería posible. Algún día yo también tendré mi propio Beyblade y cuando ese día llegue quiero pararme frente a ustedes. Quizás pierda, pero estar ahí en esa plaza junto a ustedes será suficiente para sentir que formo parte del anime. Y como un sabio dijo una vez, la vida es como un Beyblade, giras, caes y te levantas de nuevo. No importa cuántas veces te derriben, lo importante es luchar una vez más. Y esa es la razón por la que seguimos contando esta historia, porque no solo es el mejor anime del año, es un recordatorio de que, como ellos, todos estamos aquí para girar, caer, levantarnos y seguir luchando a pesar de todo.